Buenas tardes, doctor Hugo Méndez Chávez. Mi nombre es Germán Enrique García Martínez. Soy estudiante de la Universidad a Distancia Nacional de México y estoy aquí haciendo unas prácticas en su comedor escolar, en las cuales me piden a mí que le presente a ustedes un proyecto de mejora del comedor escolar del Instituto Jaime Torres Bodet. Esta mejora consiste en lo siguiente, ¿sí? Lo he dividido en dos partes. Una parte es en la cual yo le voy a exponer a usted la norma NMXF 605 sobre las condiciones higiénicas y sanitarias que debe llevar una persona que da servicios alimenticios. Esa norma se la voy a dejar aquí en PowerPoint, usted lo va a poder ver. Viene todas las indicaciones que tienen. Aquí vamos a ver rápidamente las mejores que necesita modificar para que tenga digamos, mejor servicio para los estudiantes, ¿sí? Vamos a ver. Aquí la primera en esta lista tenemos cómo se debe llevar a cabo la recepción de los alimentos. Usted lo va a poder ver con calma, ¿sí? Aquí lo que sí cumple y lo que no cumple, ¿sí? Y lo que no aplica. En este caso, pues he puesto aquí lo que sí cumple, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo sería los pisos y paredes y techos son de fácil limpieza y están en buen estado. Aquí tiene una lista. La siguiente va a ver el almacenamiento, en el cual yo estuve trabajando, cómo se almacenaban los productos que llegaban para la alimentación. ¿Sí? Aquí también tiene lo que no cumple y lo que no aplica. Por ejemplo, en el caso donde se cuenta con ventilación, en caso de ser natural, cuenta con mallas de protección en buen estado. Aquí faltaría unas mallas, por ejemplo, mosquiteros que hacen falta en las ventanas, uno de los ejemplos que tienen que modificarlos. Manejo de productos químicos, aquí sí cumple todos. Vemos que tienen plaguicidas, están identificados en su envase original y están almacenados donde deben ser, bajo llave, ¿no? Uno de los ejemplos que podemos ver aquí. En el siguiente tenemos la refrigeración. Como es un comedor estudiantil tipo casero, pues no cuenta con una refrigeración, pues digamos, industrial. Y bueno, podemos decir que cumple con las normas que se establecen. ¿Sí? Aquí tiene, lo demás no aplica. La única que sí no tiene, los alimentos crudos colocados en la parte inferior del refrigerador. ¿Sí? En este caso, no, sí está bien aquí, puse que no cumplía, pero están colocados en la parte inferior del refrigerador, es decir, donde viene la bandeja de entrada. Creo que hay un error, tenemos que corregirlo ahí, luego se lo paso corregido. ¿Sí? En el área de la cocina, en este caso sería la pura cocina, también lo que no cumple, que sería los focos y fuentes de luz, tendría que tener una protección, y otro ejemplo podría ser que cuenta con ventilación que evita el calor excesivo y la condensación de vapor. En caso de ser natural, cuenta con mallas de protección. Aquí en este caso lo que se le sugiere es que tenga un ventilador, un extractor chiquito que se le pueda poner. Es uno de los ejemplos. En el que sigue, vamos a ver, tenemos la preparación de alimentos, cumple con todas las normas, no hay ningún problema. ¿Sí? Desde ahí en la higiene. En el área de servicio, tenemos que no aplica en el caso, por ejemplo, de alimentos fríos, porque no tienen, o sea, no hacen buffet y no tienen refrigeradores industriales. ¿Sí? En el hielo también aquí podemos ver algunos de los ejemplos, ya usted lo puede ver con toda calma. Y después terminamos, ¿sí?, con los servicios sanitarios para empleados. Bueno, tiene un baño para empleados, no hay ningún problema. El manejo de basura es correcto, ¿sí? Y por último, en el control de plagas, pues no tienen contratado un profesional para plagas, pero veo que no existe ninguna plaga, entonces no aplica en este caso, ¿sí? Y en el personal, pues bueno, tenemos que su apariencia es pulcra, ¿sí? Por ejemplo, donde el personal no utiliza celulares, joyas, aquí se puede que no, quiere decir que no lo utiliza, ¿sí? Es un ejemplo, por ejemplo. Si el personal no fuma, también no fuma, no hay ningún problema en ese caso. Si ahí cumple con las normas establecidas, ¿sí? Y como conclusiones de esta norma, dice, al ser un comedor estudiantil adaptado para las necesidades de la escuela, cuenta con todo lo necesario y con las condiciones higiénicas para ser operado, sin ningún problema de salud. Cabe mencionar que el personal que labora en el comedor se le recomienda un curso de manejo de higiene de alimentos y cómo prepararlos, ¿sí? Asimismo, se le dará una plática a ellos, que es el siguiente punto que tenemos ahorita, y eso también se los pongo, este punto, ¿sí?, que sería
la presentación que le podemos hacer al personal, que son las buenas prácticas en la elaboración de alimentos, ¿sí? Aquí tenemos las buenas prácticas de la elaboración de alimentos. Son prácticas muy sencillas. El objetivo de esta práctica es dar a conocer a los encargados del comedor escolar y a los encargados de limpieza, en este caso intendencia, las buenas prácticas en el manejo y la elaboración de alimentos, ¿sí? Tenemos que los alimentos pueden contaminarse de muchas maneras, incluyendo las personas que las manejan, los utensilios o superficies con las que tiene contacto por la manipulación de la materia prima. Esto incluye desde la producción, el transporte y la conservación, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Son físicos, químicos y biológicos. Esto se les explicará ya con detalle al personal, ¿sí? Las fuentes de contaminación que tenemos son en el medio ambiente, las plagas, los utensilios, o sea, la mala higiene y la basura, ¿sí? Y lo que vamos a tratar aquí, más que nada, es el punto importante. El propio manipulador de alimentos por falta de higiene, que es lo que va dirigido esta plática, ¿sí? Vamos a ver, y sobre todo también, lo que es la contaminación cruzada, ¿sí? ¿Qué enfermedades pueden transmitir esto? Tenemos la diarrea, la hepatitis B, la gastroenteritis, la amibiasis, cólera, fiebre tifoidea y alguna intoxicación que puedan tener los comensales. Sabemos que lo primordial, lo más importante es el lavado de manos, ¿sí? Y tienen una técnica específica para lavarse las manos, sobre todo los que manipulan los alimentos, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos que, si no se lava bien las manos, ¿qué puede pasar? Pues podemos contaminar los alimentos. ¿Y de dónde vienen esta contaminación? Bueno, de manos sucias, se tocan la nariz, por ejemplo, no deben llevar objetos personales, el manipulador de alimentos, ¿sí? Y ahí, después de ir al baño, hay que lavarse las manos, desde luego. No debe presentarse con cortes y heridas, ¿sí? Y sobre todo debe presentarse con ropa de trabajo, ¿sí? No debe presentarse con ropa que pueda tener agarrar las bacterias, ¿no? Que se pueda pegar las bacterias, en este caso la lana, ¿no? Y aquí le vamos a poner que recuerda, antes de comenzar a trabajar, es necesario asegurar de que todo el personal manipulador de alimentos esté adecuadamente formado e informado de las necesidades higiénicas básicas de este tipo de trabajo, ¿no? Aquí lo tenemos, es lo más importante. Y aquí le vamos a presentar la forma correcta de cómo lavarse las manos, que está en 7 pasos, ¿no? Sí, es importante también que el secado de manos sea con papel, y a la hora de cerrar la llave lo haga con el mismo papel y lo deseche, ¿sí? Bien. Y aquí tenemos también la forma de cómo almacenar las materias primas, ¿sí? Para evitar la proliferación bacteriana, la contaminación cruzada y la contaminación química con detergentes, desinfectantes, etc., ¿sí? Aquí tenemos, se les va a explicar cómo debe guardarse, la refrigeración correcta, ¿sí? La limpieza, ¿sí? de los muebles y de la estufa y de todos los utensilios que ellos utilizan, ¿sí? Aquí tenemos lo que tienen que poner, o se lo vamos a poner allá pegado en una recuerda, ¿sí? Cómo debe llevar. Sobre todo es importante que el manipulador y la cocinera en este caso lleve una cofia o un gorrito, ¿sí? Para poder, y más en esta época, también se le está pidiendo el cubrebocas y también los guantes higiénicos para poder servir los alimentos, ¿sí? Y tenemos, es importante la contaminación cruzada, ¿sí? Eso lo debe saber el personal, que no debe de utilizar, ¿sí? Una tabla para cortar la carne cruda y esa misma tabla cortar otros alimentos. Tiene que tener una tabla específica para cada cosa. Una tabla para verduras, una tabla para frutas y una tabla para los alimentos cocidos y una tabla para los alimentos crudos, ¿sí? Y después tienen que lavarse bien y desinfectarse y tener, pues más que nada, una tabla para este tipo de alimentos, para que no haya o no exista la contaminación cruzada, ¿sí? Y luego también cómo saber si un alimento está contaminado. Eso viene dentro del punto de vista que se llama la organoléptica, ¿sí? Esto viene siendo, por ejemplo, una carne que está en buen estado y una carne que ya no está en mal estado. Deben saber tocarlas para ver si no está grasosa o no está con la piel babosa,
¿sí? O una apariencia desagradable, ¿sí? Bien, también los pescados y mariscos, cómo deben de lavarse, cómo deben de manipularse, ¿sí? Los lácteos y huevos también es muy importante. El caso del huevo, para hacerse un huevo está fresco, ¿sí? Hay una técnica muy fácil, ¿sí? Donde se pone con agua de sal y se pone el huevo. Si el huevo flota, quiere decir que está en mal estado. Si se hunde, quiere decir que está en buen estado. Es una forma también de saber si los elementos son frescos, ¿sí? También las frutas y verduras, hay que distinguir que las frutas que ya estén, pues que ya tengan algún moho o que ya se estén aguarando, por ejemplo, pues esas ya no pueden ser utilizadas, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Aquí tengo el precio de consulta. En conclusión, pues es la presentación que yo quería darle para ver si estoy de acuerdo, se lo podemos mostrar a su personal. Totalmente de acuerdo, pongan fecha y le agradezco de antemano todo su trabajo. ¿Sí? Muchas gracias, sí. Gracias. Sí, hasta luego. Buenas tardes.